Me llamo James Maidel, M-I-D-E-L. He cumplido 40 años, lo cual por un lado me alegra porque hay cierta madurez, cierta experiencia. Por otro lado, sé que con cada año que pase ese tiempo será cada vez menor. Pero en 3 palabras: emprendedor, inversor, viajero, creador de contenido desde hace años en mi país y la idea de cruzar fronteras. No solo territoriales, no, sino mentales. En realidad, la barrera está en la cabeza, en esta parte del mundo donde nací, crecí y donde hice mis negocios. No se piensa de forma global. Ya en la escuela a uno lo frenaban, y eso viene de la historia nada fácil de mi país. Pero gracias a esa historia difícil, creo que nos volvimos como comunidad, como sociedad, gente emprendedora y dura. Sin embargo, hay que hacer ciertos deberes mentales, procesar algunas cosas y salir al mundo no solo con productos o servicios, sino también con contenidos. Creo que es la rica experiencia de alguien que nació y creció entre el este y el oeste. 2 culturas distintas, 2 civilizaciones diferentes, una ubicación geopolítica muy difícil. Si aquí funcionó, entonces creo que puede funcionar en cualquier otro lugar. Sin duda. Creo que alguien que, en mi caso, todo eso hizo bastante en el deporte cuando era un niño, bastante en los negocios, mucho en inversiones, pues llevo 18 años invirtiendo en inmuebles. Quería hacer algo no solo para sí mismo, sino también para los demás. Compartir su experiencia, su filosofía de vida, que no halló en la escuela, ni en la calle, ni siquiera en los libros. Lo que nos enseñan son, por supuesto, grandes sabidurías universales, religiosas y filosóficas. A menudo de hace 2 o 3 siglos, pero el mundo ha cambiado. Y creo que vale la pena adaptar los contenidos y el rumbo de las acciones a este mundo. Basarse claro en la tradición de cada cultura, pero en realidad encontrarse a uno mismo en este siglo XXI, que aún es desconocido para nuestra mente. Entrené karate. En realidad pasé por la mayoría de las disciplinas deportivas. Tenía TDAH de nacimiento, cierta inclinación al movimiento, al deporte. No podía quedarme quieto, pero mis mayores logros deportivos fueron en karate, subcampeón de Europa y varias veces campeón nacional. Como junior, y de hecho, ese tatami, el kimono, el cinturón, el oponente, el competidor, me formaron muchísimo. Cada forma de movimiento, cada forma de competición. A ese sé que es interesante, lo recomiendo, sobre todo a los padres que quieren dar educación a sus hijos. Esto va a més salud de los libros, o a la par de ellos. Yo apostara precisamente por la educación a través del deporte. Creo que ambas cosas aportan bastante. Sin embargo, en el caso del entrenamiento, mis grandes maestros decían que puedes repetir un movimiento 10,000 veces en la pista, en condiciones semodas, pero en el caso de una lucha real, ser el movimiento número 10,000, el que no habías previsto. Creo que con la escuela pasa algo parecido. La escuela nos limita, la escuela nos aplana de alguna forma, nos nivela, busca estandarizarnos a todos. Mientras tanto, el mercado, la calle, las competiciones te ponen a prueba. Y resulta que gana el que es en realidad diferente. Esa individualidad, al menos en esta parte del mundo, ha faltado mucho en la escuela. Creo que el deporte ensea disciplina, el deporte ensea a trabajar duro, el deporte es muy similar a los negocios. En realidad da resultados con efecto retardado, o sea, entrenas 2, 3, 5, 10 AOs y solo entonces llegan los resultados. Pasa lo mismo en los negocios, pasa lo mismo en cualquier otro bombito de la vida. Actan Big funciona el inter es compuesto, a ese que hay que aprender que, en realidad, te apuntas a natación, a tenis, o no es a equitación. Este es totalmente verde, progresas muy rápido en unas pocas semanas o meses, pero luego alcanzar un nivel profesional o de maestresa requiere varios años de entrenamiento y la mayoría de la gente no aguanta. La mayoría de las personas se rinden. Hoy nos enseñan a que el efecto sea en 1 minuto, en 1 hora, el efecto de la pastilla. Es verdad.
En el deporte no existe el efecto pastilla, en el deporte es el efecto del trabajo duro, y creo que eso es lo que aprendo del karate o de cualquier otra disciplina, que para ser bueno en algo simplemente tienes que trabajar muchos años, luego viene la memoria muscular, luego una especie de inteligencia espacial donde casi llegas a dominar el espacio-tiempo. Eso es lo que te da el deporte y en mi caso influye de maravilla en mi mentalidad, luego en los negocios y creo que también en los bloques de Lego. Esa también es una disciplina increíble en la que puedes con 100 piezas construir 2 millones de sets o diferentes modelos que vamos creando en nuestra cabeza. Hasta que me criaron con sets de Lego pequeños, por desgracia, porque no había mucho dinero en la familia entonces, con libros, con deporte y por supuesto en la escuela. Y creo que la escuela es una creación fantástica. Vale la pena pasar por ella, ya sea con unos pocos años o en la adolescencia, o en la universidad, pero en mi caso la realidad del mercado y de la vida fue implacable. Yo me rendí, fue una decisión muy consciente, a la edad de unos 19 o 20 años, fui a una muy buena universidad, soñaba con ser gerente, director, en alguna corporación, en alguna gran empresa, así es como la escuela también me formó. Soñaba con el emprendimiento, ya trabajaba desde hacía unos años y dejé mi carrera de entrenador, creo que tras 2 o 3 meses de trabajo, al ver que lamentablemente en mi deporte no habría dinero, me atraía mucho el emprendimiento, fue una elección difícil. El karate quedó como un pasatiempo, pero bueno, lamentablemente empecé a trabajar bastante duro en los negocios. Creo que no. Solo tuve el inconveniente de tener que crear ese negocio desde cero, desde los primeros 10, 50, 100 dólares. O sea, en realidad no había nada desde los primeros anuncios, en aquel entonces en el periódico, en la prensa, luego colgando algunos carteles en las vallas, pegatinas en el coche. Era una forma de publicidad muy primitiva, no sé, de hace 20 o 25 años. El internet apenas gateaba, pero eso también era fantástico. Pero bueno, no fue ningún unicornio ni lamentablemente ningún préstamo. Aunque de hecho tuve 2 éxitos de mercado a los 20 y tantos años, y eso fue bueno y malo. Por un lado, ambición, esa codicia infantil, una adicción al trabajo extrema. Bueno, 2 éxitos que llegaron bastante rápido, pero sufridos porque fueron 10 años de trabajo muy duro. Pero una empresa hecha desde cero hasta tener decenas de sucursales de ambas compañías en el país. Bueno, creo que todo emprendedor o la mayoría de los emprendedores, sobre todo los jóvenes, luchan con la falta de capital para todo, para infraestructura, para publicidad, para impuestos, para gastos corrientes, para mercancía, para logística. Así que ese efectivo siempre faltaba. Cuanto más rápido crece la empresa, más faltaba ese efectivo. Pero ese efecto de bola de nieve me enseñó de nuevo esa paciencia deportiva para no acelerar ciertos procesos. Y así iba muy rápido, porque un negocio se puede escalar de un día para otro. En realidad, de $1000 haces 2, de 2 haces 4, comerciando con lo que sea hoy, ya sea en internet o en el mundo real. Es cuestión de laboriosidad, cuestión de algún producto que entra en el mercado o no, que el mercado compra o no. Pero creo que esos buenos años de trabajo, de construir ese capital, me enseñaron el respeto al dinero como tal. Creo que cuando alguien pide prestado $200,000, no sabe muy bien qué cantidad está pidiendo. Si logra ahorrar esos $200,000 de su propio trabajo, gestionará mucho mejor ese capital. Por eso no confío plenamente en todas las startups donde uno tiene una gran idea y el otro simplemente pone el capital. Eso por supuesto se complementa y el éxito tal vez surja en algún porcentaje, pero creo que en la mayoría de los casos puede ser dinero quemado porque la parte que recibe ese dinero no llega a comprender realmente su valor. Y quien pone el capital frío no entiende el negocio, ese fuego que el otro intenta encender. Soy un emprendedor de la vieja escuela,